El contacto inicial. En abril de 1980, el periodista J. J. Benítez es contactado en México por un misterioso extranjero que se identifica como un exoficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Mayor. El Mayor lo busca tras verlo en televisión hablando sobre Cristo y la sábana santa, buscando a alguien con la honestidad y la firmeza espiritual necesarias para confiarle una información trascendental. El legado y el enigma. Tras un tiempo de correspondencia, un Benítez intrigado viaja a Chichén Itzá, donde encuentra a Mayor avejentado y al borde de la muerte. El militar le entrega un sobresellado que contiene únicamente una llave sin marcas. Le hace prometer que nunca revelará su verdadera identidad. Al morir el Mayor en 1981, Benítez recibe la segunda parte del rompecabezas, un mensaje cifrado de 5 frases aparentemente absurdas que mencionan a Arlington, Benjamin, John Fitzgerald Kennedy y un ritual. La investigación en Washington, D.C. Benítez viaja a Estados Unidos y visita el Cementerio Nacional de Arlington. Al observar la tumba del soldado desconocido, descubre que el ritual de los centinelas y las salvas de honor se basan en el número 21, misma cantidad de letras que tiene el nombre del presidente Kennedy. Esta deducción lógica lo lleva a buscar el nombre Benjamin, encontrando la oficina de correos Benjamin Franklin. Allí, deduce que su llave pertenece al apartado postal número 21. El hallazgo y la huida. Al abrir el casillero, encuentra 2 cilindros de cartón sellados y una carta. Los cilindros contienen folios mecanografiados en papel biblia. El diario de un misterioso gran viaje realizado por el Mayor y un hermano espiritual fallecido en 1977. Ya en su hotel, Benítez recibe la inesperada y tensa visita de agentes del FBI y del Departamento de Estado, quienes le interrogan sutilmente sobre el Mayor. Al darse cuenta de que tiene en sus manos información clasificada de altísimo riesgo y que está siendo vigilado, Benítez decide no salir por la puerta principal y comienza a planear su fuga por la escalera de incendios del hotel. El escape y la revelación en Arlington. Fuga improvisada. Para evadir la estricta vigilancia del FBI, Benítez escapa de su hotel saltando por la escalera de incendios con su equipo a cuestas. El hallazgo logra llegar al Cementerio Nacional de Arlington. Siguiendo las coordenadas 44 vatios mencionadas en el Código de Mayor, encuentra la tumba de otro oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana, el hermano de viaje del Mayor. La confirmación. Descubre que la lápida está cubierta por la sombra de un níspero, encajando a la perfección con la última frase del enigma. Toma unos frutos y una rama, frustrado porque la gran hazaña de estos hombres permanezca como un secreto de Estado. La estrategia para proteger el legado. El escondite perfecto. Al regresar sigilosamente al hotel, Benítez asume que su habitación será registrada. Decide que ningún rincón es seguro y opta por adherir los delicados manuscritos originales directamente a su cuerpo, pecho y espalda, usando cinta adhesiva. Los señuelos. Rellena los cilindros de cartón originales con carretes de fotografía sin usar y deja otros carretes vírgenes a la vista en sus bolsillos y equipo. La trampa de la papelera. Escribe una nota falsa recordando una supuesta llamada a un tal Garzón a las 1 horas. Rompe la hoja, la tira en la papelera mezclada con ceniza y deja un trozo estratégicamente tirado en el suelo para llamar la atención. La coartada. Benítez sale por la puerta principal fingiendo ir al cine ante la mirada de los agentes, pero en realidad se reúne con un amigo periodista de la agencia F para organizar su huida definitiva. El éxito del plan. Al volver al hotel, el coche del FBI ha desaparecido. Su habitación fue registrada con enorme sigilo. Los agentes se llevaron los carretes de fotos, cayendo en el señuelo, y reconstruyeron la nota rota de la papelera, delatándose al dejar restos de ceniza sobre el cristal del escritorio. El jaque mate. Para consolidar el engaño y mantener al FBI ocupado, Benítez llama a la Cancillería española y deja un recado real para Garzón, validando así la pista falsa que los agentes acababan de robar. La fuga y el descubrimiento en Arlington. Escape del hotel. Para evitar la vigilancia, el investigador escapa de su habitación saltando por la escalera de incendios con su equipo fotográfico. Resolución de la clave. Logra llegar al cementerio de Arlington. Siguiendo las coordenadas 44 vatios, encuentra la tumba del hermano del Mayor, otro oficial de las Fuerzas Aéreas. La última confirmación. Observa que un níspero proyecta su sombra sobre la lápida al atardecer, resolviendo la última frase del enigma. Recoge unas níspolas y una rama antes de volver. El plan para proteger los documentos. Escondite corporal. Al regresar al hotel y temer un registro, decide pegar los delicados folios directamente a su pecho y espalda con cinta adhesiva. Los señuelos.
Rellena los cilindros de cartón con rollos de fotografía sin usar y deja otros carretes vírgenes a la vista en su habitación. La trampa de la papelera. Escribe una nota falsa para un tal Garzón. La rompe y la tira en la papelera mezclada con ceniza, dejando un trozo visible en el suelo. El registro y la intervención del FBI. El engaño. Finge ir al cine, pero en realidad llama a un amigo de la agencia F para pedirle ayuda. La intrusión. Al volver a su habitación, confirma que ha sido registrada. Quienes entraron se llevaron los carretes, cayendo en el señuelo, y reconstruyeron la nota de la papelera, delatándose al dejar restos de ceniza sobre el escritorio. Jaque mate. Para consolidar la trampa, el investigador llama a la Cancillería dejando un recado real para Garzón. Como sospechaba que su teléfono estaba intervenido, el FBI recibe así la confirmación de la pista falsa que habían leído en su habitación. El escape a España y el inicio del diario. Despiste final. Al día siguiente, en la oficina de correos, intercambia gabardinas con su amigo periodista. El amigo huye en taxi atrayendo al auto negro que los vigilaba, haciendo que los agentes crean que sigue en Estados Unidos, mientras el investigador escapa en metro hacia el aeropuerto. Seguros de vida. Tras volar a España con los documentos adheridos a su cuerpo, hace fotocopias. Deposita los originales en una caja de seguridad a nombre de su editor, José Manuel Lara, por si es eliminado por los servicios de inteligencia. El origen del gran viaje. Finalmente, comienza a leer el diario del mayor, fechado el 7 de abril de 1977. El texto revela que en 1964 a 1965, mientras trabajaba para la NASA en la base de Edwards probando módulos de aterrizaje lunar, el mayor fue reclutado por el general Curtis para investigar baterías atómicas, SNAP 9A, sentando las bases de un proyecto confidencial y alucinante hacia Palestina. La ciencia detrás del gran viaje. El descubrimiento de los Swivels. El diario revela que el proyecto se basó en el hallazgo de una partícula subatómica desconocida llamada Swivel. Estas entidades conforman todo el espacio y la materia, alterando las nociones tradicionales de la astrofísica y la geometría. La inversión de la materia. A principios de los 60, los científicos lograron invertir los ejes de los Swivels en un prototipo, haciéndolo desaparecer físicamente aunque seguía siendo detectable por los instrumentos. Esto demostró la existencia de múltiples dimensiones, hasta 10 comprobadas matemáticamente. El control del tiempo. La revelación más grande fue comprender que los Swivels son el tiempo en sí mismos. Al manipular electrónicamente los ejes de estas partículas, se podía viajar a otras dimensiones, al futuro inmediato o al pasado de la Tierra. El proyecto Caballo de Troya. El módulo La Cuna. A partir de 1966, el mayor fue asignado al proyecto Caballo de Troya, encargado de enviar un módulo llamado La Cuna por su forma y a 2 astronautas al pasado. Solución a los aterrizajes. Para evitar el riesgo de materializarse en el pasado dentro de una montaña o estructura sólida, se decidió que la inversión, el salto temporal, siempre debía realizarse en el aire, a unos 800 pies de altura, para luego aterrizar visual y electrónicamente de forma segura. En 1969, el mayor y su equipo lograron 6 retrocesos temporales de prueba exitosos en el desierto de Mojave. La elección del destino. El 10 de marzo de 1971, tras descartar viajes para investigar a Cristóbal Colón, 1478, o la Guerra de Secesión con Abraham Lincoln, 1861, se eligió por unanimidad viajar a la Jerusalén del año 30, a los últimos días de la pasión y muerte de Jesucristo, por considerarse el objetivo con menor nivel de riesgo. Preparativos y entrenamiento, 1971 a 1972. La preparación del mayor. El general Curtis, jefe del proyecto, eligió a Mayor como el explorador que abandonaría la cuna para mezclarse con la población judía del año 30, en parte por su escepticismo religioso. Inmersión lingüística y cultural. Durante meses, el Mayor aprendió arameo occidental, viajando a aldeas en Siria e Israel, además de nociones de griego y hebreo antiguo. Evitó leer en exceso los textos bíblicos para mantener una mente abierta y científica ante los hechos. La infiltración en Israel, 1973. Obstáculos diplomáticos. Israel y su primera ministra, Golda Meir, inicialmente se negaban a permitir la entrada del equipo y de la cuna, mientras la CIA intentaba, sin éxito, tomar el control de la operación. El trato secreto. En enero de 1973, el Pentágono ideó una estrategia. Ofrecieron a Israel acceso a la información de sus nuevos satélites espías Big Bear, vital para vigilar a los países árabes, a cambio de poder operar en secreto en su territorio. El engaño al Mossad.
Estados Unidos envió un Boeing 747, camuflado como avión de la aerolínea El Al, con equipo técnico y personal disfrazado de turistas. Sin que el servicio de inteligencia israelí lo supiera, entre las 10 toneladas de material de recepción de satélites se encontraba desmontada y escondida la cuna. El salto temporal. El plan de acción. El mayor, cuyo nombre en clave será Jasón, descenderá de la cuna y se infiltrará durante 11 días haciéndose pasar por un comerciante griego de vinos. Su compañero, Eliseo, se quedará en la nave monitorizando todo a través de audífonos intraurales miniaturizados. Protección biológica. Jasón viste ropa de la época sobre una fina piel de serpiente, una epidermis artificial que lo protege de agresiones físicas y bacteriológicas. La fecha del despegue. El viaje coincide con un evento mundial clave, la firma de paz entre Estados Unidos y Vietnam en enero de 1973, que sirve como distracción global planificada por el Pentágono para encubrir el despegue secreto desde Israel. El viaje. Partiendo desde la mezquita de la Ascensión en Jerusalén, el módulo se eleva a 800 pies. El 30 de enero de 1973 a las 11:03, la máquina invierte los ejes de los suivels y viaja 709.137 días en el pasado. Llegada al año 30. Aterrizaje en el pasado. El módulo llega al jueves, 30 de marzo del año 30 después de Cristo. Aterrizan de madrugada en la cima del Monte de los Olivos, contemplando con asombro la antigua Jerusalén iluminada por antorchas, divisando el templo y el palacio de Herodes. El objetivo inmediato. Jesús de Nazaret tiene previsto llegar a Betania, a la casa de Lázaro, a quien resucitó, el viernes 31 de marzo. Jasón tiene el objetivo de llegar a Betania antes del ocaso de ese mismo jueves, cuando inicia el día para los judíos, para establecer contacto previo. Los primeros contactos en la Palestina de Tiberio. Encuentro con mercaderes. Al mediodía, Jasón desciende del módulo y pronto se encuentra con un campamento judío bajo unos cedros. Eliseo, consultando la computadora Santa Claus, le confirma que son vendedores de animales para los sacrificios del templo. Al acercarse, uno de los vendedores lo rechaza a notar por su ropa que es un gentil, extranjero impuro para sus ritos. El camino a Jericó. Jasón llega al camino principal que une Jerusalén con Jericó y Betania. Queda fascinado al ver la multitud de peregrinos galileos acampados, imaginando cómo será la inminente y famosa entrada triunfal de Jesús el Domingo de Ramos. El niño de Magdala. Mientras descansa, un niño de la ciudad de Magdala le ofrece agua y le pregunta si es seguidor del tectón. A través del ordenador de la cuna, Jasón confirma que tectón era el término en griego / arameo para referirse a Jesús, que significaba carpintero, herrero o constructor, el mismo oficio de su padre José. Llegada a Betania. La ruta. Siguiendo el camino, Jasón pasa por Betfagé, una aldea mísera que lo decepciona por su precariedad, hasta llegar a Betania, una población de aspecto mucho más sólido y próspero. El ambiente. Betania está revolucionada. Desde que Jesús obró el milagro de resucitar a Lázaro, una multitud constante de simpatizantes y curiosos acude a la aldea para ver al hombre que volvió de la muerte. El encuentro con Lázaro. Primer avistamiento. Jasón localiza la casa y ve a Lázaro sentado bajo una higuera, rodeado de gente que lo escucha embelesada. Lázaro aparenta unos 40 años, pero luce envejecido, pálido y con ojeras pronunciadas. Tras relatar su experiencia una vez más, se retira exhausto al interior de su casa. El contacto. Siguiendo su misión, Jasón decide esperar frente a la casa. Finge ser Jasón de Tesalónica, un comerciante griego y buscador espiritual atraído por los rumores sobre el rabí de Galilea. Su historia convence a los sirvientes, quienes lo invitan a pasar. El interior de la casa. Arquitectura de la época. Jasón detalla la rica casa de Lázaro. Un patio porticado con columnas de piedra, un piso superior de ladrillo y parras traídas desde Grecia por el padre de la familia. La sala familiar. Es conducido a una sala rectangular iluminada por lámparas de aceite y una fogata que sirve para calentar y cocinar. Una mujer enciende cápsulas de cañafístula, inundando el lugar de un suave perfume mientras cae la noche. Jasón se sienta sobre pieles de cabra junto a Lázaro y otros 3 hombres. El clima político y la amenaza sobre Jesús. La paranoia justificada. Los amigos de Lázaro se disculpan por su recelo inicial y le explican la grave situación política. El sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, han dado la orden de arrestar y asesinar a Jesús de cara a la inminente fiesta de la Pascua. Los motivos del Sanedrín. 1. Motivo teológico / político. La casta sacerdotal espera a un Mesías que sea un líder político y militar para liberar a Israel de los romanos, mientras que Jesús predica una liberación espiritual.
por lo que lo consideran un impostor. 2. Motivo personal. Jesús los ha llamado sepulcros blanqueados, ridiculizándolos públicamente y mermando su autoridad y control sobre el pueblo, lo que ha despertado en ellos una envidia y un odio mortales. La hospitalidad oriental y el lavatorio de pies. Cultura de la época. En un momento de la conversación, Lázaro se ausenta y regresa con su hermana mayor, Marta. Para sorpresa y consternación inicial de Jasón, quien intenta evitar que le sirvan, ella se dispone a lavarle los pies, un deber sagrado de hospitalidad en el Oriente Antiguo que no podía rechazarse sin ofender gravemente al anfitrión. El ritual. Marta, descrita como una mujer de unos 45 a 50 años, robusta y trabajadora, con detalles de riqueza como un hilo de oro dental, le lava los pies con agua caliente, se los seca y finalmente frota sobre sus manos y pies un costoso perfume en forma de gránulos resinosos, mirra. La muerte clínica de Lázaro. La duda médica. Jasón, en su calidad de médico del siglo XX, confiesa a los presentes sus dudas razonables sobre el milagro. No puede concebir una muerte clínica seguida de una resurrección tras varios días de sepultura, sugiriendo que Lázaro pudo haber estado en coma o simplemente dormido. El relato de los amigos. Los amigos de Lázaro descartan la duda y narran los hechos. A finales de febrero, Lázaro cayó víctima de unas fiebres fulminantes que ni los médicos del templo de Jerusalén pudieron curar. El mensaje a Jesús. Las hermanas, Marta y María, enviaron un emisario para avisar a Jesús, quien estaba predicando lejos, en Perea. Sin embargo, Lázaro falleció el domingo, 5 de marzo. Cuando el emisario finalmente encontró a Jesús, éste le respondió de forma enigmática: «Esa enfermedad no lleva a la muerte», y sorprendentemente, no se apresuró a ir a Betania. El entierro y la llegada del Maestro. La sepultura. Lázaro fue enterrado el jueves, 9 de marzo en el panteón familiar ubicado dentro de los terrenos de su propia casa, un dato histórico que sorprende a Jasón, pues difiere de las ubicaciones bíblicas tradicionales. El encuentro con Marta. 4 días después de la muerte, llegó Jesús. Marta salió a su encuentro a las afueras del pueblo para evitar altercados con enemigos de Jesús que estaban en la casa. Tras un emotivo diálogo donde ella profesa su fe en él como Mesías y el Hijo de Dios, Jesús afirma: «Yo soy la resurrección y la vida». El dolor de María y las lágrimas de Jesús. María sale al encuentro de Jesús, seguida por el resto de los familiares y curiosos. Al ver el desconsuelo de María y de la gente ante la tumba, Jesús se conmueve profundamente y llora. La orden. Ignorando la advertencia de Marta sobre el estado de descomposición del cuerpo, pues ya llevaba 4 días muerto, Jesús ordena a sus discípulos y a los presentes apartar la pesada losa circular que sella la gruta, reiterando su promesa divina. La resurrección de Lázaro. El milagro. Los testigos relatan a Jasón como Jesús, frente a la tumba abierta, oró a Dios en voz alta, para que la gente escuchara y creyera, y luego gritó: «Lázaro, acércate a mí». El terror y el asombro. En medio de un silencio sepulcral, una figura vendada emergió arrastrándose desde el interior de la cueva. La aparición de Lázaro causó tal pánico que María se desmayó y muchos huyeron aterrados. Jesús pidió a Marta que lo desatara, revelando a Lázaro pálido pero vivo, y luego Jesús se llevó a la desmayada María en brazos. El testimonio de Lázaro. Jasón le pregunta a Lázaro que recuerda de su muerte. Él describe escuchar un zumbido, sentir que caía por un túnel oscuro y luego despertar atada en la piedra fría. Sorprendentemente, afirma no haber sentido miedo, sino una gran paz antes de arrastrarse hacia la luz al escuchar la voz de Jesús. La investigación médica de Jasón. Examen del sudario. Jasón pide examinar los lienzos funerarios. Como médico, busca pruebas. Nota manchas marrones de los ungüentos de embalsamar. Y, lo más revelador, percibe un fuerte olor a ácido sulfídrico, un gas inconfundible producido por la putrefacción de materia orgánica. Esto confirma para Jasón que Lázaro realmente estuvo muerto y en proceso de descomposición. La sabiduría de Jesús. Jasón comprende por qué Jesús retrasó su llegada. La tradición judía creía que la descomposición total, y por tanto la muerte irreversible del alma, ocurría al 4.º día. Al llegar cuando Lázaro llevaba 96 horas muerto, Jesús se aseguró de que nadie, ni siquiera sus enemigos, pudiera argumentar que Lázaro solo estaba en coma o dormido. El milagro era irrefutable. Las consecuencias políticas del milagro. La reacción del Sanedrín. La resurrección de una figura tan pública e influyente como Lázaro, a las puertas de Jerusalén y en vísperas de la Pascua, causó una conmoción masiva. El Sanedrín, liderado por Caifás, se reunió de urgencia el viernes 10 de marzo. El complot de asesinato. Aunque hubo divisiones internas,
14 miembros dimitieron por considerar el proceso ilegal. La mayoría del Sanedrín decidió que Jesús debía ser ejecutado sin juicio. El pretexto de Caifás: el odio hacia Jesús aumentó porque el milagro era innegable, incluso confirmado por el médico del templo. Para justificar su asesinato, Caifás y los sacerdotes argumentaron que el poder de Jesús venía del demonio y que su popularidad como supuesto libertador político provocaría la ira y destrucción por parte del Imperio Romano. Caifás sentenció: más vale que un hombre muera antes de ver perecer a una comunidad. La tensión de la Pascua. Tras el milagro, Jesús huyó hacia Peña para ganar tiempo. Ahora, semanas después, el gran rumor que recorre Betania y Jerusalén es si Jesús tendrá el valor de volver para celebrar la Pascua sabiendo que el Sanedrín ha ordenado su captura. La noche previa y la llegada. La hospitalidad de Lázaro. Tras el relato de la resurrección, Lázaro insiste en alojar a Jasón en su casa, ofreciéndole una habitación en el piso superior. La agitación del viernes. Al día siguiente, viernes 31 de marzo, Betania se revoluciona ante la inminente llegada de Jesús, quien, desafiando la orden de captura del Sanedrín, ha decidido asistir a la Pascua en Jerusalén. El encuentro. Por la tarde, Jesús entra al patio de la casa de Lázaro rodeado de una multitud. Jasón, abrumado y asustado, se esconde detrás de una columna, informando a Eliseo a través de su audífono oculto. El retrato físico de Jesús. Jasón queda estupefacto al ver a Jesús, describiéndolo detalladamente, rompiendo muchos estereotipos. Estatura imponente. Es extremadamente alto para la época, superando el 1,8 metros, lo que lo hace parecer un gigante entre los demás judíos. Complexión y vestimenta. De hombros anchos y atléticos, viste una túnica blanca y un manto burdeos, con una banda blanca en la frente. Rostro y cabello. Sus rasgos son caucásicos, de piel fuertemente bronceada por el sol, en contraste con sus amigos envejecidos. Tiene el cabello lacio, largo y partido en medio, de color oro viejo, igual que su barba bífida. Rasgos distintivos. Su nariz es larga y algo prominente, y posee una sonrisa impecable con dientes blancos. Sus ojos son ligeramente rasgados, color miel, y transmiten una fuerza y una paz abrumadoras. El contacto directo. Mientras Jesús descansa junto a la cisterna del patio, levanta la vista y mira directamente a Jasón escondido tras la columna. Jesús se levanta, camina hacia él, le pone las manos en los hombros, le sonríe, le guiña un ojo y le da la bienvenida en perfecto griego. Jasón queda petrificado y confundido. Nadie le había hablado a Jesús sobre él. El mayor concluye que Jesús, de alguna forma sobrenatural, sabía exactamente quién era y por qué estaba allí. La cena y los discípulos. El carácter de Jesús. Durante la cena, Jasón se sorprende al ver a un Jesús alegre, bromista y feliz, muy lejos de la imagen grave y atormentada que proyectan los libros. Judas Iscariote. Jasón observa a Judas, describiéndolo físicamente: flaco, pálido, nariz aguileña, imberbe y psicológicamente un gran tímido, introvertido, que guarda el dinero en su faja. Judas le entrega a Jesús una bolsa que éste regala a María, la joven hermana de Lázaro. La bolsa contiene valiosas semillas de bálsamo de Jericó. La tensión política y las armas. A pesar de la alegría de Jesús, la tensión entre los apóstoles es palpable. Pedro, descrito como calvo, arrugado y de ojos azules, intenta disuadir a Jesús de entrar a Jerusalén por miedo que lo asesinen. Seguridad armada. Jasón descubre que varios apóstoles, Pedro, Judas, Simón el Celote, entre otros, van armados en secreto con espadas cortas romanas, gladius hispanicus, escondidas bajo sus mantos. Jesús lo sabe, pero no se lo reprocha. Montan guardia esa noche frente a la casa de Simón el leproso, donde Jesús duerme. La llegada del sábado. El relato avanza hacia el sábado, 1 de abril, día de descanso absoluto, el sabbat judío, marcando una pausa antes de la tormenta que se avecina con la entrada en Jerusalén. El sábado judío, sabbat y sus leyes. Las restricciones. Jasón observa cómo el sábado paraliza Betania, ya que la ley religiosa judía prohíbe trabajar, encender fuego e incluso caminar largas distancias, más de 2000 codos. La trampa del Erub. A pesar de la prohibición de caminar, multitudes llegan a Betania desde Jerusalén para ver a Jesús y a Lázaro. Lázaro le explica a Jasón cómo los judíos evaden su propia ley usando el Erub. Si el viernes dejan comida escondida dentro del límite permitido, ese punto se considera residencia temporal, permitiéndoles caminar otros 2000 codos adicionales. Jasón, al ser considerado gentil, está libre de estas reglas. El encuentro a solas con Jesús.
Jesús jugando con niños. Jasón va a la casa de Simón el leproso y encuentra a Jesús jugando alegremente a la gallinita ciega con un grupo de niños en el jardín. Jasón se sienta a observar, intuyendo con tristeza que estos serán los últimos juegos del Nazareno. El diálogo místico. Jesús termina el juego, se sienta junto a Jasón, demostrando nuevamente que sabe perfectamente quién es y de dónde viene. Le habla directamente sobre su misión y el futuro. Tú estás aquí para dar testimonio. Haz que esos y las generaciones venideras comprendan quién soy. Las enseñanzas. Jasón le expone sus dudas existenciales y Jesús le responde con un tono críptico y poético. Muchas de estas frases están inspiradas en evangelios apócrifos, como Evangelio de Tomás. Sobre la presencia divina. Levanta la piedra y me encontrarás allí. Corta la madera y yo estoy allí. Sobre la vida terrenal. El mundo es un puente. Pasad por él, pero no os instaléis en él. Sobre la verdad. El reino de mi Padre está dentro y fuera de vosotros. El secreto para poseer la verdad solo está en mi Padre. Solo tienes que mirar hacia adentro. La incomprensión de los suyos. Jesús le confiesa a Jasón su profunda soledad intelectual y espiritual, afirmando que ni siquiera sus propios discípulos, a los que Jasón cuestiona por llevar armas, han entendido su verdadero mensaje. La multitud y el banquete. El rechazo a la multitud. La turba a las puertas de la casa reclama milagros. Jesús se decepciona al ver que solo buscan espectáculo y no su mensaje, y los reprende poéticamente por estar ciegos de corazón, retirándose al interior de la casa. Jasón comprende ahora porque Jesús dijo que nadie lo entendía. La cena en casa de Simón. Por la tarde comienza el banquete en honor a Jesús y Lázaro. Jasón conoce a Simón, cuyo rostro y manos aún muestran las cicatrices y mutilaciones de la lepra que Jesús le curó. Tensión en el ambiente. Aunque Jesús está de excelente humor, los discípulos están tensos. Hay fariseos y policías del templo en la cena, y temen que, al caer el sol, cuando termina el sábado, el Sanedrín ejecute la orden de arrestar al Maestro. La unción de María. En medio del banquete, la joven María, hermana de Lázaro, se acerca sigilosamente por la espalda de Jesús. Ante el asombro y el silencio de todos los comensales, María abre un frasco de alabastro y derrama un costoso perfume sobre la cabeza y el cabello de Jesús, inundando la sala con su aroma. La unción y la tensión con Judas. El gesto de amor. Durante la cena en casa de Simón, María, hermana de Lázaro, rompe un valioso frasco de alabastro y derrama una costosa esencia de nardo puro sobre la cabeza y los pies de Jesús, secándoselos luego con su propio cabello. Jesús se conmueve profundamente. La reacción de Judas. Judas Iscariote y otros discípulos se indignan, argumentando que el perfume debió venderse para dar el dinero a los pobres. La defensa de Jesús. El Maestro defiende a María, explicando que ella, de forma profética, está preparando su cuerpo para su inminente muerte y sepultura. Sentencia que su gesto será recordado para siempre. El rencor de Judas. Jasón observa el odio contenido en la mirada de Judas, quien se siente humillado públicamente por la reprimenda. Jasón intuye que en este momento comenzó a gestarse la traición, no tanto por dinero, sino por orgullo herido. El enfrentamiento con los fariseos. La hipocresía religiosa. Los fariseos presentes aprovechan la situación para intentar acusar a María de infringir el sábado, ya que llevar un frasco de perfume estaba prohibido. El contraataque de Jesús. Jesús los deja en ridículo exponiendo su hipocresía. Los acusa de usar la trampa del Herú para caminar desde Jerusalén solo para asistir a un banquete, mientras condenan a una joven por caminar unos pocos metros por amor. La fractura definitiva. La discusión escala en tono. Jesús los llama perros en el pesebre y los acusa de ser ciegos espirituales que limpian el exterior de la copa pero están podridos por dentro. Los fariseos, humillados e indignados, se lavan las manos y abandonan la cena. Jasón comprende ahora perfectamente por qué el poder religioso desea asesinar al Nazareno. El amanecer del domingo y el papel de la mujer. El machismo de la época. Antes de terminar el sábado, Pedro sugiere apartar a María por ser mujer. Jesús responde con un mensaje de igualdad espiritual. Jasón reflexiona sobre la paupérrima y opresiva condición de la mujer en la sociedad judía del siglo I, comprendiendo lo revolucionario que era Jesús al aceptarlas como discípulas en igualdad de condiciones. Domingo, 2 de abril. El día amanece nublado y lluvioso. Jesús reúne a sus discípulos y les pide máxima prudencia al entrar en Jerusalén, advirtiéndoles de su inminente partida al Padre, mensaje que los apóstoles, y especialmente un distraído Judas, no logran comprender. El inicio de la entrada triunfal. Cumpliendo la profecía, Jesús ordena traer un pollino, una cría de asno, que nadie ha montado,
cumpliendo así con las profecías del Antiguo Testamento, Zacarías, sobre la llegada del Mesías pacífico. El júbilo inesperado. Para sorpresa de Jasón y terror de los discípulos, que temían ser arrestados, una inmensa multitud los recibe con vítores, cortando ramas de olivo y arrojando flores a su paso. La amenaza para la cuna. La comitiva se desvía del camino principal y comienza a ascender por la ladera oriental del Monte de los Olivos. Jasón sufre un vuelco en el corazón. La multitud enardecida se dirige directamente hacia la zona donde está oculta la máquina del tiempo. El llanto sobre Jerusalén. La amenaza al módulo resuelta. Jasón se alivia al comprobar que la multitud que sube por el Monte de los Olivos no pasará cerca del punto de contacto donde está escondida la cuna. El contraste emocional. Mientras la multitud estalla en júbilo, el rostro de Jesús cambia drásticamente. Al contemplar la ciudad de Jerusalén desde la cima del monte, Jesús comienza a llorar suavemente. La profecía de destrucción. En medio del silencio de los suyos, Jesús profetiza la inminente destrucción de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra, lamentando que la ciudad vaya a rechazar el Evangelio de la paz. Jasón, desde su conocimiento histórico, sabe que Jesús tenía razón. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas de Tito destruirían por completo la ciudad y el templo. La entrada triunfal. El delirio popular. La multitud rodea a Jesús montado en el pollino, vitoreándolo como el profeta libertador. Los sacerdotes, alarmados, le exigen que haga callar a la gente. Pero Jesús responde con la famosa frase: si ellos callaran, hablarían las piedras. La llegada al templo. Jesús entra al imponente recinto del templo de Herodes. Jasón observa maravillado el gigantesco mercado de cambistas y vendedores de animales en el patio de los gentiles. Sorprendentemente para Jasón, recordando los textos evangélicos, Jesús se muestra tranquilo y no expulsa a los mercaderes a latigazos en esta ocasión. El encuentro con los griegos y la voz del cielo. Unos griegos piden conocer a Jesús a través del apóstol Andrés, descrito como serio, pulcro y responsable. Jesús les habla sobre la necesidad de su muerte usando la metáfora de la semilla. Si el grano de trigo no muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El fenómeno sobrenatural. Jesús confiesa que su alma está turbada por la hora que se acerca, pero pide a Dios que glorifique su nombre. De repente, ocurre algo inexplicable. Jasón percibe un fogonazo como un relámpago, acompañado de una potente voz metálica en arameo que retumba desde el cielo. Ya lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. La gente, asustada, intenta racionalizarlo diciendo que fue un trueno, pero Jasón sabe que un trueno no habla. Jesús aprovecha el momento para reprender a los sacerdotes por su hipocresía, la metáfora de la mota y la viga en el ojo. El retorno a Betania y la frustración de los apóstoles. Al caer la noche, Jesús y su grupo abandonan Jerusalén, cruzando la bulliciosa ciudad de vuelta hacia Betania. La decepción general. Durante el camino de regreso, de poco más de 1 kilómetro, Jasón nota un silencio tenso y deprimente entre los apóstoles. Descubre la razón. Los discípulos están profundamente frustrados. Esperaban que, ante semejante apoyo popular masivo, Jesús aprovechara el momento para proclamarse rey de Israel, iniciar la revolución política contra Roma y establecer su reino terrenal. Al ver que Jesús ignoró la oportunidad política y simplemente se retiró, los apóstoles, desde el reflexivo Andrés y el apasionado Pedro, hasta Simón el celote, caminan confundidos y decepcionados, demostrando una vez más que no han comprendido que el reino de Jesús no es de este mundo. La reacción de Judas y los apóstoles. El resentimiento de Judas. Tras la entrada triunfal, Jasón analiza la figura de Judas Iscariote. Deduce que Judas estuvo a punto de abandonar al grupo tras ser objeto de burla por parte de un saduceo, que ironizó sobre Jesús entrando en un simple burro en lugar de como un rey guerrero. El enfermizo sentido del ridículo de Judas y su frustración política aceleran su deseo de venganza, manteniéndose en el grupo solo porque maneja el dinero. El silencio de Jesús. Esa noche del domingo al lunes, 3 de abril, los apóstoles regresan a Betania deprimidos, confundidos y sin siquiera montar guardia. No entienden por qué Jesús rechazó el poder terrenal. Jesús, al ver su ceguera espiritual a pocos días de su muerte, se mantiene en un respetuoso y duro silencio. El gran diálogo entre Jasón y Jesús. Esa misma noche, Jasón, con su mentalidad científica y sus conocimientos del siglo XX, aprovecha para hacerle a Jesús preguntas directas y existenciales sobre Dios, la Iglesia, el infierno y el fin del mundo. Jesús responde revelando una teología asombrosamente adelantada liberal, basada exclusivamente en el amor, el fin del mundo y la segunda venida.
Jasón le pregunta por el fin de los tiempos. Jesús aclara que su segunda venida no será militar, de la mano del guerrero, sino un evento cósmico, como un relámpago, que ocurrirá después de una época de gran confusión e injusticia que describe como un parto de toda la humanidad. Sobre cuándo ocurrirá, Jesús insiste en que nadie lo sabe, solo el Padre, el infierno y el juicio. Jasón le cuestiona sobre el infierno y el Dios justiciero que enseña la religión del siglo XX. Jesús rechaza rotundamente esa idea. Dios no tiene enemigos. Un padre nunca condenaría a los suyos a un mal permanente. Creer en el infierno eterno sería creer que a Dios se le fue la creación de las manos. Explica que, al morir, nadie será juzgado por crímenes, riquezas o poder, sino que cada individuo será su propio juez ante la única medida universal, el amor. Los grandes tiranos y los que se negaron a amar sufrirán la angustia de darse cuenta de su propio vacío, el rechinar de dientes. Pero al final, todo es un proceso de aprendizaje. El mensaje central y la Iglesia. Jasón pregunta si la misión de Jesús se resume simplemente en dejar un mensaje. Jesús asiente. Su único mensaje es recordar a la humanidad que todos son hijos amados del Padre. Jasón, de forma audaz, sugiere que entonces la Iglesia, refiriéndose a la institución religiosa de su tiempo, sobra. Jesús le da la razón. No he tenido ni tengo la menor intención de fundar una iglesia tal y como tú pareces entenderla. Advierte contra las burocracias, palacios y falsas dignidades, asegurando que su mensaje solo necesita corazones sinceros, no templos ni jerarquías de poder. ¿Qué es Dios y qué es el amor? Ante la insistencia de Jasón por definir a Dios, Jesús usa el misterio. ¿Puede un niño guardar el océano entre los pliegues de tu túnica? Le pide que no intente definir a Dios, sino sentirlo. Jasón pregunta si puede definir a Dios como una energía, y Jesús acepta la analogía. Finalmente, define el amor con una sola palabra, dar. Desde una mirada hasta la propia vida. La regresión del grupo y el regreso al templo. La tensión del lunes. 3 de abril, tras una noche de insomnio, el grupo de Jesús regresa a Jerusalén. Jasón nota que la euforia del día anterior ha desaparecido. Los apóstoles marchan asustados, confundidos y mudos, preguntándose si deberían abandonar al Maestro. El comercio en el templo. Al llegar al templo, Jesús se dispone a predicar en el patio de los gentiles. Este lugar estaba convertido en un caótico y ruidoso mercado, atestado de cambistas, que cobraban comisiones abusivas, y vendedores de animales para los sacrificios de Pascua. La expulsión de los mercaderes, la versión de Jasón. El detonante, Jesús, inicialmente pacífico, observa 2 abusos consecutivos. Un cambista estafando a un peregrino de Alejandría y un grupo de judíos arrogantes burlándose de un humilde granjero galileo, amigo de Jesús. La acción. Jasón es testigo directo y desmiente la versión tradicional de los evangelios, donde Jesús aparece colérico azotando personas y volcando mesas. Según el mayor, Jesús actúa con una frialdad y control absolutos. Le arrebata el látigo a uno de los pastores abusivos. Usa el látigo únicamente para arrear al ganado, bueyes, corderos, machos cabríos, fuera de sus corrales. Guía la estampida de animales directamente hacia los puestos de los cambistas. Son los propios animales asustados, y la turba de mercaderes huyendo en pánico, los que vuelcan las mesas y destruyen el mercado. El resultado. Jesús, sin haber tocado un solo humano ni derribado una mesa con sus manos, logra limpiar el patio ante la alegría del pueblo llano. Luego, proclama, habéis hecho de la casa de mi padre una madriguera de ladrones. La cobardía de los apóstoles. Jasón nota con tristeza que, durante todo el incidente, los 12 discípulos se escondieron asustados en un rincón, sin mover un dedo para apoyar o proteger a Jesús. El Sanedrín al acecho y las trampas dialécticas. La alianza mortal. El desmantelamiento del mercado enfurece a los saduceos, la casta sacerdotal que se lucraba de ese negocio. Por primera vez, se unen a los fariseos y escribas, dándole al Sanedrín la mayoría absoluta necesaria para condenar a muerte a Jesús. Sin embargo, no lo arrestan de inmediato por miedo a la multitud que lo apoya y a la presencia militar romana. Poncio Pilato está en la ciudad. El interrogatorio público. En lugar de la fuerza, intentan destruir el prestigio público de Jesús. Una delegación de sacerdotes le exige saber con qué autoridad actúa. El jaque mate de Jesús. Jesús le responde con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan, el Bautista, venía del cielo o de los hombres? Los sacerdotes quedan atrapados. Si dicen del cielo, Jesús les preguntará por qué no le creyeron. Si dicen de los hombres, la multitud, que amaba a Juan, podría lincharlos. Al responder,
No sabemos. Jesús se niega a responderles a ellos, dejándolos en ridículo. Las parábolas de la ruptura y la profecía. Jesús arremete contra los líderes religiosos con duras parábolas. Los dos hijos. Demuestra que las prostitutas y pecadores, que se arrepienten y obedecen, entrarán al reino de Dios antes que los hipócritas sacerdotes, que fingen obedecer pero no lo hacen. Los viñadores homicidas. Predice cómo los líderes judíos lo asesinarán, al igual que mataron a los profetas anteriores, y cómo Dios les quitará la autoridad para dársela a otros. La piedra angular y el templo. Jesús advierte que Él es la piedra que los constructores rechazaron. Cuando los fariseos le exigen una señal que demuestre su autoridad divina, Jesús pronuncia una frase enigmática y profética: «Destruí este templo y en 3 días lo levantaré». Cambio de planes y la vara de Moisés. El campamento. En la tarde del lunes, para sorpresa de Jasón, y fuera de lo que indicaban sus conocimientos históricos y bíblicos, Jesús ordena a sus discípulos preparar un campamento secreto a las afueras de Jerusalén para instalarse a partir del martes, abandonando la casa de Lázaro en Betania. Regreso a la nave. Ante este cambio inminente, Jasón sube al Monte de los Olivos esa misma noche en secreto, contacta a Eliseo y entra a la cuna. El equipo de filmación. En la madrugada del martes, 4 de abril, Eliseo le entrega a Jasón la vara de Moisés, un dispositivo tecnológico camuflado como un simple bastón de caminante de madera de pinzapo. En su interior oculta un sofisticado equipo de filmación panorámica de 360 grados, diseñado por el proyecto Caballo de Troya para documentar visualmente y en secreto las torturas y la crucifixión de Jesús. El guiño de Jesús. Al reunirse con el grupo en Betania, Jasón activa por primera vez la grabación secreta. Increíblemente, Jesús, que estaba de espaldas, se gira, mira directamente a Jasón, luego clava sus ojos en la vara de Moisés y le lanza una enorme sonrisa, demostrando, para terror y asombro del mayor, que sabe perfectamente qué es ese bastón y qué está haciendo. Las trampas del Sanedrín en el templo, martes. Alrededor de las 9:30 de la mañana, Jesús vuelve al templo de Jerusalén a predicar. El Sanedrín, que ya ha decidido matarlo pero teme la multitud, envía infiltrados para hacerle preguntas trampa y poner a la gente o a los romanos en su contra. El tributo al César. Unos falsos estudiantes le preguntan si es lícito pagar impuestos a Roma. Si dice sí, los judíos nacionalistas lo odiarán. Si dice no, los romanos lo arrestarán por sedición. Jesús pide una moneda, señala la cara del emperador y responde magistralmente: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». El mandamiento mayor. Un abogado fariseo le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Jesús responde uniendo el amor a Dios y el amor al prójimo. El fariseo queda tan conmovido por la respuesta que concuerda públicamente con él. Jasón anota que este hombre se convertiría al cristianismo esa misma noche en secreto. El almuerzo con José de Arimatea y el plan de Jasón. Al mediodía, Jesús y su grupo van a almorzar a la lujosa casa de José de Arimatea, un noble rico, liberal y miembro disidente del Sanedrín, que renunció junto a otros 19 miembros en protesta por el complot contra Jesús. Durante el almuerzo, Jesús vuelve a mostrar su angustia humana por la hora que se acerca, pero reafirma su compromiso de cumplir la voluntad del Padre. La estrategia de Jasón. Aprovechando los contactos políticos de José de Arimatea, Jasón se presenta ante como un astrólogo que sirvió al emperador Tiberio. Usa esta tapadera para pedirle una audiencia privada con el mismísimo Poncio Pilato, el gobernador romano, alegando que tiene graves advertencias de los astros para él. José acepta organizarle la entrevista para el miércoles. La última oportunidad a Israel. Por la tarde, Jesús regresa al templo y dirige un discurso público lleno de amor, pero también de advertencia. Apela a sus seguidores como testigos de sus milagros, incluida la resurrección de Lázaro, y declara que, incluso en ese momento tardío, si el Sanedrín y sus enemigos, los maestros ciegos, se arrepintieran genuinamente, Dios los perdonaría de inmediato. La condena final al poder religioso. El discurso implacable. Jesús lanza en el templo su discurso más duro, conocido como los «ay de vosotros». Denuncia frontalmente a los líderes religiosos de Israel, fariseos, escribas, sacerdotes, por su hipocresía, codicia, vanidad. Los acusa de oprimir al pueblo con pesadas cargas religiosas mientras ellos no mueven un dedo. Hacer buenas obras solo para ser vistos y buscar títulos honoríficos, rabí. Aprovecharse económicamente de las viudas y del templo. Cerrar las puertas del cielo a los demás con su rígido legalismo. La copa llena. Jesús sentencia que, al rechazar su mensaje de amor y planear su asesinato,
tal como hicieron con los antiguos profetas. La casta sacerdotal ha colmado la copa de su condena. Anuncia el fin de su misión pública. Mi trabajo está hecho, vuestra casa queda desolada. El punto sin retorno. Jasón nota que estas crudas denuncias cierran cualquier posibilidad de reconciliación. El Sanedrín ya no tiene otra opción, desde su perspectiva de poder, que matarlo. Las profecías en el Monte de los Olivos. Al atardecer del martes, Jesús y sus discípulos abandonan Jerusalén. En el camino de regreso, mientras contemplan la ciudad y el templo bañados por el sol, los discípulos admiran la arquitectura. La caída de Jerusalén. Jesús vuelve a profetizar que no quedará piedra sobre piedra. Les advierte que, cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, referencia a las legiones romanas en el año 70 después de Cristo, deben huir a las montañas. Las futuras persecuciones. Advierte a sus seguidores que serán perseguidos, odiados y asesinados incluso por sus propios familiares, pero promete que su espíritu no los abandonará. La segunda venida. Jesús habla de su retorno, aclarando, ante la eterna confusión de los apóstoles, que no deben dejarse engañar por falsos profetas o salvadores políticos. Su verdadera venida será un evento espiritual masivo cuando la humanidad haya madurado, pasado el largo invierno de la mentalidad material. La noche en el campamento, Getsemaní. Evitando la multitud de peregrinos, Jesús desvía al grupo hacia el nuevo campamento secreto instalado en la ladera occidental del Monte de los Olivos, muy cerca del torrente Cedrón, zona que coincide con el huerto de Getsemaní. Jasón, usando sus conocimientos y la vara de Moisés, se instala en el campamento, notando que están muy cerca de donde está oculta la cuna. Frente a la hoguera, Jesús instruye a sus apóstoles sobre la importancia de la fe y el servicio desinteresado al prójimo. Lo que deis al más pequeño de mis hermanos, lo habréis hecho en servicio mío. Mientras todos duermen, Jesús se queda a solas frente al fuego, pensativo. Jasón nota el aspecto demacrado y los ojos enrojecidos de Judas, presagiando su inminente traición. El amanecer del miércoles 5 de abril. Jasón recibe reporte meteorológico de Eliseo desde la nave, 9 grados, viento en aumento. A las 7 de la mañana, Jesús anuncia una decisión que sorprende a todos. Declara el miércoles como un día de descanso y reflexión. Les ordena no ir a Jerusalén bajo ningún pretexto. Jasón queda desconcertado. Se pregunta a dónde planea ir Jesús en este día de aparente inactividad, del cual los evangelios tradicionales apenas hablan. El misterio se intensifica cuando ve a Jesús prepararse para salir a solas. La huida de Judas y el espionaje de Jasón. El miércoles de silencio. Mientras Jesús se retira a meditar, Jasón observa que Judas abandona el campamento y se dirige al templo de Jerusalén. El plan de espionaje. Como Jasón, al fingir ser un griego gentil, tiene prohibido entrar al recinto interior del templo, contacta a Ismael, un sacerdote saduceo amigo de José de Arimatea y disidente del Sanedrín. Jasón le confiesa sus sospechas sobre la inminente traición de Judas y le pide que lo siga e investigue sus planes. El encuentro con Poncio Pilato. La audiencia. Jasón y José de Arimatea acuden a la fortaleza Antonia. Gracias a la tapadera de Jasón, quien se hace pasar por un astrólogo personal del anciano emperador Tiberio, consiguen una audiencia privada con el procurador romano, Poncio Pilato. El retrato de Pilato. Jasón describe a Pilato de forma muy diferente al estereotipo clásico. Es un hombre bajo 1,5 metros, grueso, calvo, usa postizo y con una dentadura podrida y reparada con oro, lo que le da un aspecto desagradable. El juego psicológico. Pilato, desconfiado e inteligente, intenta poner a prueba a Jasón haciéndole preguntas trampas sobre la corte de Tiberio en la isla de Capri. Gracias a la conexión secreta con el ordenador de la cuna, Santa Claus, Jasón responde con datos históricos precisos, ganándose la credulidad del romano. El soborno astrológico y el salvoconducto. Para conseguir su verdadero objetivo, Jasón le inventa a Pilato una profecía astrológica sobre las intrigas políticas en Roma, la caída de Sejano y el ascenso de Calígula. A cambio de esta valiosa información, Jasón le pide a Pilato un salvoconducto por escrito que le permita moverse libremente por las instalaciones romanas, con la excusa de estudiar la arquitectura de calefacción del palacio. Pilato, fascinado por los augurios, redacta y le entrega el documento. La brutalidad romana. Al salir de la audiencia, el comandante romano, el primípilo civilis, los invita a presenciar la justicia romana. Llevan al patio a un joven legionario acusado de abandonar su guardia. Sin juicio ni contemplaciones, un colosal centurión de casi 2 metros llamado Lucilio, quien, según Jasón, será el mismo que flagelará a Jesús, ejecuta al soldado de un solo y brutal garrotazo en el cuello.
Jasón queda horrorizado ante la frialdad y eficacia de la maquinaria militar romana, el complot del Sanedrín y la traición de Judas, el reporte de Ismael. Por la tarde, Jasón y José de Arimatea se reúnen con Ismael. El saduceo les cuenta que, para infiltrarse en la reunión secreta de Caifás, fingió arrepentirse de su apoyo a Jesús, ganándose de nuevo la confianza del sumo sacerdote. Los cargos contra Jesús. Ismael le revela las motivaciones de las dos grandes facciones del Sanedrín para matar a Jesús. Saduceos. Son radicales, temen perder su poder económico y el control del templo, y exigen el asesinato directo. Fariseos. Lo odian por violar la ley religiosa, el sábado, por considerarlo un blasfemo al proclamarse hijo de Dios y por haberlos humillado públicamente el día anterior. El papel de Judas. Ismael les confirma lo peor. Judas Iscariote se presentó voluntariamente ante Caifás esa misma mañana. La consumación del complot, miércoles por la noche. El reporte sobre los saduceos. Jasón, a través del infiltrado Ismael, comprende el odio de los saduceos hacia Jesús. Temen que su popularidad desate una rebelión que provoque la ira destructora de Roma. Aborrecen su doctrina de igualdad y hermandad universal. Y, sobre todo, no le perdonan el asalto a sus lucrativos negocios en el templo, controlados por el sumo sacerdote Caifás y su suegro Anás. El pacto de Judas. Se confirma que Judas ha pactado con el Sanedrín. Su justificación es su profunda decepción política. Ha concluido que Jesús es solo un idealista y soñador, pero no el libertador militar y terrenal que Israel necesitaba para expulsar a los romanos. El regreso al campamento. Jesús y Juan Marcos regresan tarde al campamento de Getsemaní. Jesús nota el miedo y la confusión en sus apóstoles. Les advierte proféticamente que pronto verán cómo las multitudes que los aclamaban se acobardarán, como incluso los que dicen amar la verdad los abandonarán. La conversación nocturna a solas, madrugada del jueves. El llanto de Jesús. Avanzada la medianoche, todos duermen excepto Jasón y Jesús, que se quedan junto al fuego. Jasón se sobrecoge al ver caer una lágrima por la mejilla de Jesús. Es la segunda vez que lo ve llorar, la primera fue ante Jerusalén. El sentido de la oración. Jasón, desde su mente racional, le pregunta por qué un hombre como necesita rezar. Jesús le explica que, en su condición humana, su espíritu se aflige y necesita el consuelo del Padre. Aclara que la verdadera oración no es para pedir beneficios materiales, eso se da por añadidura, sino para buscar luz espiritual, consuelo y comunión con lo infinito. El misterio del silencio divino. Jasón pregunta por qué a veces las oraciones no tienen respuesta. Jesús, usando la metáfora de un padre con un niño pequeño, explica que Dios a veces retrasa las respuestas hasta que el espíritu humano adquiere la madurez evolutiva necesaria para comprenderlas. El silencio no significa olvido. El perdón y el odio. Jasón le pregunta a quién se debe odiar más en la vida. Jesús es categórico. En el corazón de Dios no hay lugar para el odio. Aconseja cuidarse de los hipócritas, los que predican la religión pero viven aferrados al poder material, pero insisten que nunca se debe responder con odio o venganza. El que conoce y practica el amor no suele tener necesidad de perdonar, siempre está dispuesto a comprenderlo todo. Las últimas enseñanzas en el monte, jueves por la mañana. En la mañana del jueves, 6 de abril, Jesús reúne a unas 50 personas, apóstoles, mujeres y gentiles, en la cima del Monte de los Olivos. Jasón advierte a Eliseo para que protejan el módulo, ya que el grupo sube muy cerca de la nave. Política y fe. Jesús da instrucciones vitales sobre cómo debe comportarse un creyente en la sociedad secular. Deben ser ciudadanos ideales en la tierra, pero sabiendo que su verdadera patria es espiritual. Dar al César lo que es del César. Rechaza rotundamente el uso de la fuerza física y gubernamental para imponer el Evangelio. Pide a sus seguidores que sean astutos, sabios como serpientes, inofensivos como palomas, frente a líderes políticos corruptos, pero que nunca devuelvan odio por odio, mostrando misericordia incluso a sus perseguidores. Jasón nota que los gentiles presentes entienden este mensaje mucho mejor que los propios apóstoles judíos, que siguen esperando un reino terrenal y leyes seculares dictadas por el Mesías. Jasón anota su esperanza personal de que estas palabras proféticas sobre la liberación a través del amor se cumplan algún día en el futuro del mundo. El cerco se estrecha, jueves al mediodía. El grupo regresa al campamento para comer. Judas Iscariote está presente, impasible y de mirada baja. La inteligencia de David Zebedeo. David, un seguidor que parece tener su propia red de informantes, lleva aparte a Jesús. Le informa que sus espías en Jerusalén confirmaron los planes inminentes. El arresto será probablemente esa misma noche, después de la puesta del sol.
Jesús le pide silencio y resignación ante la voluntad de Dios. El mensaje de Lázaro llega un correo desde Filadelfia, donde Lázaro ha huido por las amenazas. Lázaro, enterado del complot, ofrece marchar con hombres armados hacia Jerusalén para defender a Jesús. El nazareno rechaza la ayuda militar y le envía un mensaje espiritual. Si marcho en la carne, es porque puedo volver en el espíritu. Jasón, notando las grandes ausencias, le pregunta a David por el paradero de la familia biológica de Jesús, especialmente su madre, María. La última cena y el complot. La curiosidad por María. Jasón admite su profundo deseo histórico y personal de conocer a María, la madre de Jesús, preguntándose si se parecerá a las representaciones clásicas de la pintura universal. Sin embargo, no hay rastro de ella ni de la familia de Jesús en estos momentos finales. El cambio de planes. A las 5 de la tarde del jueves, 6 de abril, Jesús ordena apresurarse hacia Jerusalén para una cena íntima, solo con los 12 apóstoles, en la casa de Juan Marcos, el cenáculo. Los apóstoles están confundidos, pues la cena oficial de Pascua es el viernes por la noche. El espionaje tecnológico. Jasón se adelanta para cumplir una misión del general Curtis. Instala un diminuto micrófono secreto en el piso superior del cenáculo para grabar todas las palabras de Jesús y los apóstoles. Luego se queda haciendo guardia en la puerta del jardín. La huida de Judas. Hacia las 9 de la noche, Jasón ve a Judas salir del cenáculo a toda prisa rumbo al templo. Jasón envía rápidamente a Juan Marcos para avisar a José de Arimatea y a Ismael, el infiltrado, para que sigan al Iscariote y confirmen la traición. El ayuno de Jesús. Jasón intercepta a Andrés y le pregunta si Jesús comió bien durante la cena. Al enterarse de que el maestro apenas probó bocado, Jasón, como médico, se preocupa enormemente. La falta de calorías empeorará drásticamente la resistencia física de Jesús ante las brutales torturas y la pérdida de sangre que se avecinan. La oración sacerdotal en el Monte de los Olivos. Pasadas las 10 de la noche, Jesús y el grupo, apóstoles y algunos griegos, suben a una plataforma rocosa en el Monte de los Olivos. Jesús pide a todos que se arrodillen y pronuncia una profunda y majestuosa oración mirando las estrellas. Glorifica al Padre, ruega por la unidad y protección espiritual de sus discípulos, y pronuncia una letanía mística revelando su verdadera identidad cósmica. Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida, la unión viva entre el tiempo y la eternidad. Jasón graba todo con la vara de Moisés. La agonía en Getsemaní, madrugada del viernes 7 de abril. Cerca de la medianoche, mientras el campamento duerme, Jesús se retira aún más profundo en el huerto de olivos acompañado solo por Pedro, Santiago y Juan. Jasón lo sigue en secreto para filmar la escena, encontrándose en las sombras con el joven Juan Marcos, que también ha seguido al maestro por devoción. El misterio en el cielo, el ovni en medio de la tensión y bajo un viento amenazador, Eliseo contacta a Jasón desde la nave, la cuna, totalmente alterado. El radar ha detectado un objeto volador no identificado. Un misterioso artefacto ha estado haciendo vuelo estacionario a 6.000 pies durante 20 minutos y ahora comienza a descender lentamente sobre la zona del huerto. Jasón no logra verlo por el brillo de la luna, pero ambos quedan atónitos ante la posibilidad de una presencia extraterrestre o interdimensional. El terror y la hematidrosis. Jasón vuelve su atención a Jesús. Lo ve caer de rodillas, abrumado por una angustia y un terror sobrenaturales. Llama a Dios Abba, papá, un término de intimidad infantil inaudito en la religión judía, suplicando saber si realmente es necesario beber la copa del sacrificio. Jesús se tambalea, cae de bruces y comienza a sufrir convulsiones. El pánico es tan extremo que sufre un rarísimo fenómeno médico, hematidrosis, sudar sangre. La piel de su rostro, frente, cuello y manos se enrojece y las gotas de sudor se mezclan con sangre capilar. Jasón, usando la vara de Moisés, comienza a escanear por ultrasonido los órganos y la piel de Jesús para registrar científicamente este brutal colapso físico y emocional. La agonía y el chequeo médico. El examen láser. Mientras Jesús sufre hematidrosis, sudor de sangre, Jasón utiliza la vara de Moisés para proyectar un láser infrarrojo invisible y escanear bioquímicamente a Jesús. Deduce que la brutal ruptura de los capilares sanguíneos bajo la piel hará que los latigazos posteriores sean un baño de sangre mortal. El consuelo humano. Juan Marcos llora al ver el sufrimiento de Jesús. Jasón lo consuela en la oscuridad. Jesús, aterrorizado pero sumiso, reitera su disposición a beber la copa de la voluntad del Padre. La entidad luminosa, el contacto extraterrestre / diagonal interdimensional. El ovni entra en acción. Eliseo grita por radio que el objeto no identificado ha caído en picado, como un cubo,
desde 6.000 pies a nivel del suelo. Jasón lo ve acercarse en silencio absoluto. Parálisis total. Cuando la nave luminosa de unos 50 metros de diámetro se sitúa sobre el claro del bosque, el tiempo parece detenerse. El viento cesa por completo y Jasón y Juan Marcos quedan totalmente paralizados, incapaces de moverse o hablar, aunque plenamente conscientes. Jesús, sin embargo, no parece afectado. El ángel, un cilindro de luz desciende de la nave y una figura humanoide enorme, de más de 2 metros, aparece frente a Jesús. Viste un traje brillante, ajustado y metalizado, como el de un piloto espacial, y tiene el pelo blanco hasta los hombros. No se escucha ninguna palabra. El ser simplemente extiende su brazo hacia Jesús durante unos 5 minutos y luego, la nave y el ser desaparecen instantáneamente en el infinito. La recuperación. Inmediatamente después, el viento vuelve a soplar y Jasón recupera la movilidad. Jesús se levanta transformado. Su rostro ya no sangra, está sereno y lleno de fuerza. La intervención de este ángel /diagonal astronauta lo ha reconfortado para afrontar su destino. El arresto en Getsemaní. La llegada de la patrulla. Jesús despierta a sus apóstoles y se dirige hacia el camino. Jasón observa la llegada de más de 50 hombres. Soldados romanos con antorchas liderados por un oficial, y policías del templo armados con palos y mazas. El beso de Judas. Judas se adelanta al grupo. Jesús intenta esquivarlo, pero Judas lo abraza y lo besa en la frente, la señal para identificarlo. Jesús le reprocha: con un beso quieres traicionar al Hijo del Hombre. La majestuosidad de Jesús. Cuando los soldados preguntan por Jesús de Nazaret, él responde: soy yo. La fuerza y serenidad de su voz y de su imponente figura asustan tanto la primera línea de legionarios romanos que retroceden bruscamente y caen al suelo. El ataque de Pedro y la curación de Malco. Un policía del templo llamado Malco intenta atar a Jesús. Pedro y otros discípulos desenvainan sus espadas, las gladius romanas que Jasón había visto antes, y atacan. Pedro le lanza un mandoble a la cabeza a Malco, pero éste lo esquiva y pierde solo la oreja derecha. El milagro final. Jesús detiene tajantemente la violencia. Quien a hierro mata, a hierro muere. Pone su mano sobre la cabeza de Malco, detiene la hemorragia y le quita el dolor instantáneamente. El final de la libertad. A pesar del milagro, la agresión de Pedro empeora la situación. El oficial romano, ignorando el gesto humanitario de Jesús, ordena atar violentamente las manos de Nazareno a su espalda con gruesas cuerdas. Jesús le reprocha su cobardía por arrestarlo de noche como a un ladrón, cuando predicaba públicamente todos los días en el templo. El oficial ordena arrestar también a los discípulos, pero estos, incluyendo a Pedro, huyen cobardemente arrojando sus antorchas, dejando a Jesús completamente solo en manos de sus verdugos a las 2:10 de la madrugada del viernes, 7 de abril. La huida y el engaño a los romanos. El escape del joven Marcos. Tras el arresto de Jesús, todos huyen. El joven Juan Marcos es sorprendido por 2 legionarios romanos. Lo atrapan por su túnica, una sábana blanca, pero el muchacho se la quita y escapa desnudo por el bosque de olivos, dejando a los soldados despistados. El uso del salvoconducto. Jasón se topa con estos 2 soldados rezagados. Finge ser un griego inocente que va hacia Jerusalén. Por suerte, uno de los soldados es el mismo centinela que lo vio horas antes salir del palacio de Poncio Pilato. Jasón le muestra el salvoconducto firmado por el procurador romano, ganándose su confianza y consiguiendo que lo escolten para unirse al pelotón que ha arrestado a Jesús. La disputa por el destino de Jesús. Al alcanzar al grupo, Jasón observa una tensa discusión entre el oficial romano, un optio, y el capitán judío de los levitas. Los judíos quieren llevar a Jesús directamente ante Caifás, pero el romano, apegado a sus órdenes, exige que sea llevado primero ante Anás, el anciano exsumo sacerdote y verdadero poder en la sombra del Sanedrín. Judas Iscariote intenta intervenir en la discusión, pero tanto el romano como el judío lo ignoran con desprecio, pues nadie respeta a un traidor. La valentía de Juan y la llegada a casa de Anás. Sorprendentemente, el joven apóstol Juan, el evangelista, reaparece, siendo el único discípulo que no huye definitivamente. Los judíos intentan arrestarlo también, pero el oficial romano lo defiende, afirmando que la ley romana permite que un prisionero esté acompañado por un amigo, demostrando que Juan no es un cobarde. 2:15 de la madrugada, llegan a la suntuosa residencia de Anás. Jesús es dejado atado en el centro del patio. Judas también llega al lugar, merodeando nervioso pero sin mostrar arrepentimiento, pareciendo disfrutar su venganza. El terror de Pedro y la primera negación. Pedro, que había huido, llega a las puertas de la casa de Anás. Juan convence a la portera,
que era conocida suya, para que deje entrar a Pedro al patio. Jasón se acerca a Pedro, quien está aterrado, llorando y profundamente confundido. Pedro sigue sin entender por qué Jesús, con todo su poder para hacer milagros, se dejó arrestar sin luchar. Buscando calor, Pedro se sienta junto al fuego con los policías del templo. De repente, la portera lo señala frente a los guardias. ¿No eres tú también discípulo de este hombre? Pedro, muerto de miedo, lo niega rotundamente. No, no lo soy. Jasón es testigo directo de la primera de las famosas negaciones de Pedro. El informe de José de Arimatea, cómo se gestó el arresto. José de Arimatea se encuentra con Jasón en el patio y le explica el accidentado proceso que llevó al arresto. Judas intentó arrestar a Jesús primero en el cenáculo, la casa de Marcos, pero llegó tarde, pues Jesús acababa de irse a Getsemaní. Judas convenció al Sanedrín de no atacar Getsemaní solo con policías del templo, ya que sabía que algunos apóstoles estaban armados con espadas y temía una batalla campal. El Sanedrín solo quería capturar a Jesús, no desatar una masacre. Por ello, Judas acudió a la fortaleza Antonia a pedir ayuda militar romana. El comandante Civilis, a quien Jasón conoció ese mismo día, se negó inicialmente. Para convencerlo, Judas mintió a los romanos, diciéndoles que Jesús lideraba a un grupo de celotes, terroristas armados antirromanos, escondidos en el huerto, logrando así que los romanos enviaran a la legión armada para el arresto. La segunda y tercera negación de Pedro. La trampa del acento. Pedro sigue junto al fuego en el patio de Anás. Jasón observa cómo, a pesar de su miedo, Pedro sigue amando a Jesús y se queda cerca. Para disimular, interviene en una conversación trivial sobre demonios y supersticiones. El descubrimiento. Un sacerdote reconoce el marcado acento galileo de Pedro. Además, afirma haberlo visto en el huerto hiriendo a su pariente, Malco. El pánico, verse descubierto y acusado de intento de asesinato, aterra a Pedro. Para salvar su vida, comienza a lanzar un torrente de juramentos y maldiciones, abriendo su manto para demostrar que no lleva espada, y negando a gritos conocer a Jesús por tercera vez. Logra convencer a los guardias, quienes lo dejan en paz. La mirada de Jesús y el canto del gallo. Justo en ese momento, a las 4 de la madrugada, Jesús sale al umbral atado, escoltado por los soldados. A la luz de las antorchas, Jesús clava su mirada directamente en Pedro. Jasón anota que no hay reproche en sus ojos, sino un profundo y escalofriante mensaje de amor y piedad. Inmediatamente, un soldado empuja a Jesús escaleras abajo y, en ese preciso instante, un gallo canta. Jasón reflexiona que este momento destruyó para siempre al Pedro asustadizo y engreído, marcando el inicio de su transformación espiritual. El primer interrogatorio, ante Anás. Jasón, acompañado por el apóstol Juan, sigue de cerca a Jesús. A través de Juan, Jasón se entera de lo ocurrido en el interrogatorio privado con Anás, el anciano exsumo sacerdote y suegro de Caifás. El intento de soborno. Anás, intimidado por la majestuosidad de Jesús, intenta un trato extraoficial. Le perdonará la vida si abandona Palestina inmediatamente. Jesús responde con un absoluto silencio. La bofetada. Frustrado, Anás le exige saber qué enseña. Jesús responde con lógica aplastante. He hablado públicamente en el templo. Pregunta a los que me oyeron. Ante esto, un guardia bofetea duramente a Jesús por faltarle respeto al sumo sacerdote. Jesús, sin odio, le responde, si he hablado mal, demuestra en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Al no lograr que Jesús se incrimine ni acepte el destierro, Anás lo envía a la casa de Caifás. El segundo interrogatorio, ante Caifás y el Sanedrín. Antes de las 6 de la mañana, llevan a Jesús a una sede secreta y discreta para el juicio oficial ante José ben Caifás y un consejo de 23 sacerdotes, la mayoría necesaria para un juicio rápido y amañado. Jasón describe a Caifás como un hombre obeso, de papada enorme, vestido con sedas lujosas, puesto en el cargo por el procurador romano anterior a Pilato. El desfile de testigos falsos. Caifás hace pasar a una serie de testigos comprados para que acusen a Jesús. Sin embargo, las acusaciones son ridículas, pueriles y contradictorias. Lo acusan de violar el sábado constantemente. Lo acusan de hechicería y magia negra. Lo acusan de violar las leyes de pureza por tocar el cadáver de Lázaro para resucitarlo. Lo acusan de no haber comido el cordero pascual en la última cena. Jasón deduce que esta información íntima solo pudo haberla filtrado Judas Iscariote. A pesar del acoso y de estar maniatado, Jesús se mantiene en silencio, con una postura majestuosa e impasible que exaspera profundamente a Caifás y a los jueces,
quienes no logran encontrar un delito de peso que justifique la pena de muerte ante los romanos. La sentencia del Sanedrín. La intervención de Anás. El anciano Anás, suegro de Caifás, entra a la sala sufriendo de Parkinson. Lee los cargos preestablecidos contra Jesús: desviar al pueblo, ser revolucionario, practicar magia, amenazar con destruir el templo. Jesús responde con un mutismo total que desespera a los jueces. La confesión y la furia. Caifás, a punto de estallar, le exige a Jesús que jure por Dios si es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús por fin habla, no solo confirmándolo, sino afirmando que pronto lo verán reinar sobre los ejércitos celestiales. La condena. Estas palabras desatan la locura. Caifás, con los ojos inyectados en sangre, se rasga las vestiduras teatralmente y grita que ha blasfemado. Le da un brutal revés en la cara a Jesús. Todo el Sanedrín estalla al unísono exigiendo la crucifixión y escupiendo a Jesús mientras abandonan la sala. Las torturas en los calabozos, madrugada del viernes. Jesús es llevado a una celda maloliente por los policías del templo. Juan el Evangelista es expulsado, y Jasón se queda solo observando y grabando, como mero testigo, atado de manos por la estricta regla de caballo de Troya de no interferir en la historia. El maltrato físico y psicológico. Los guardias comienzan una sesión de tortura para sacarle los nombres de sus seguidores. Le dan bofetadas y golpes brutales que lo hacen tambalearse. Le tiran del pelo hacia atrás mientras le echan agua por la nariz y boca para ahogarlo. Le dan una brutal patada en el bajo vientre que lo hace caer de bruces contra el suelo de piedra, provocándole un gemido, el único que Jasón le escucha. La caída le abre una ceja y le rompe la nariz, provocando una aparatosa hemorragia. Le tapan la cabeza con un saco y lo golpean, burlándose y exigiéndole que profetice quién le pegó. El acto de misericordia de Jasón. Hacia las 7 de la mañana, Jesús está a punto de desmayarse. Jasón, incapaz de soportarlo más, se identifica como médico ante los guardias y pide permiso para limpiarle el rostro. Mientras Jasón le limpia la sangre seca y examina la nariz rota con extrema delicadeza, Jesús abre los ojos hinchados, capta la compasión genuina de Jasón, sonríe levemente y derrama una lágrima de agradecimiento, hundiendo a mayor en la impotencia. El juicio político ante Poncio Pilato. Hacia las 8:15 de la mañana, el Sanedrín lleva a Jesús atado y ensangrentado ante la fortaleza Antonia para que Poncio Pilato confirme la sentencia de muerte, pues bajo la ley romana, los judíos no tenían potestad para ejecutar a nadie. Jasón, usando su tapadera astrológica, ya está adentro y se sitúa junto a Pilato y al comandante Civilis. El cinismo del Sanedrín. Para que Pilato lo condene, los sacerdotes no mencionan la blasfemia, a Roma no le importaban las disputas religiosas judías, sino que inventan 3 cargos políticos de sedición: incitar a la rebelión, prohibir el pago de impuestos al César y proclamarse rey de los judíos. El interrogatorio romano. Pilato, que desprecia a los judíos y sabe que es un complot, interroga a Jesús en privado dentro del pretorio. Juan el Evangelista testifica que Jesús siempre enseñó a pagar los impuestos. Cuando Pilato le pregunta directamente a Jesús si es el rey de los judíos, Jesús responde con aguda inteligencia: ¿lo preguntas por ti mismo, o porque otros te lo han dicho de mí? Desarmando al procurador romano al evidenciar que Pilato no tiene pruebas propias, sino que solo repite las calumnias de los sacerdotes. Ante Pilato y Herodes, la mañana del viernes. El interrogatorio de Pilato. Pilato pregunta a Jesús si es el rey de los judíos. Jesús le aclara que su reino no es de este mundo y que su dominio es espiritual. Pilato, escéptico y cínico ante la idea de la verdad, concluye que Jesús es inofensivo para Roma y sale a declarar públicamente su inocencia. La estrategia de Herodes Antipas. Para evitar problemas y presionado por Caifás, Pilato descubre que Jesús es Galileo y decide quitárselo de encima enviándolo a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, que está en Jerusalén por la Pascua. Ante Herodes, Jasón describe a Herodes como un hombre decrépito, enfermo de sarna, mentagra y cruel. Herodes intenta obligar a Jesús a hacer un milagro para su diversión, pidiéndole que multiplique lenguas de flamenco. Jesús responde con un desprecio absoluto: el silencio. Frustrado y aburrido, Herodes se lo devuelve a Pilato, negándose a condenarlo. El regreso a Pilato y la opción de Barrabás. Pilato reitera ante el Sanedrín que ni él ni Herodes encuentran motivos para la pena de muerte. Ofrece un compromiso: azotarlo severamente y dejarlo libre. La intervención de la multitud. El patio se llena de judíos que han acudido por la costumbre de indultar a un preso por Pascua. El Sanedrín azuza hábilmente a la turba para que pidan la liberación de Barrabás, un asesino, y exijan la crucifixión de Jesús. El mensaje de Claudia Prócula.
En plena tensión, Pilato recibe una carta de su esposa. Ella le ruega que no condene a Jesús, un hombre íntegro, porque ha tenido pesadillas premonitorias por su causa. Pilato, asustado y presionado por la turba ensordecedora, cede a la cobardía. Ordena que Jesús sea azotado, esperando que el castigo brutal calme la sed de sangre del Sanedrín. La brutal flagelación. Jesús es desnudado y atado a una columna baja, obligándolo a inclinarse. El instrumento. Los romanos usan el flagrum, un látigo de 3 colas de cuero, cada una rematada con trozos de hueso de oveja o plomo. Jasón narra el castigo con frialdad médica pero profundo dolor humano. Los latigazos destrozan la espalda, nalgas, piernas y vientre de Jesús, abriendo la piel, agravado por la hematidrosis sufrida en el huerto. El dolor extremo. A pesar del castigo, Jesús no grita hasta el latigazo número 18, cuando los huesos del látigo impactan directamente en su pezón izquierdo, arrancándole un gemido desgarrador. El brutal centurión Lucilio, al que Jasón vio asesinar a un legionario el día anterior, entra en acción y lanza un latigazo dirigido a los testículos de Jesús, lo que le provoca un colapso nervioso y un desmayo inmediato. La corona de espinas y el ecce homo. Tras la flagelación, los soldados romanos deciden burlarse del supuesto rey judío. Trenzan un casco de gruesas zarzas espinosas. Se lo incrustan violentamente en la cabeza. Las espinas, de varios centímetros, perforan el cuero cabelludo, frente, sienes, orejas y mejillas, llegando hasta la nariz, provocando una nueva hemorragia masiva y un dolor agudísimo. Le gritan burlones: «Salve, rey de los judíos». 11:15 de la mañana. Pilato vuelve a presentar a Jesús ante la multitud. El nazareno está irreconocible, destrozado y cubierto de sangre. Pilato pronuncia la famosa frase: «Aquí tenéis al hombre, ecce homo», esperando que la piedad los haga desistir de la muerte. Sin embargo, Jasón adelanta que Pilato se equivoca trágicamente. La condena definitiva de Pilato. La trampa política. El Sanedrín y la multitud acorralan a Poncio Pilato. Sabiendo que el procurador romano duda, lo chantajean. «Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César». Ante la amenaza de ser denunciado en Roma por proteger a un supuesto rebelde, el cobarde Pilato cede. El lavado de manos. Pilato libera al asesino Barrabás, pide una jofaina con agua. Se lava las manos teatralmente frente a la multitud declarándose inocente de la sangre de este hombre, y entrega a Jesús al centurión Longino para ser crucificado. El Vía Crucis, el camino al Gólgota. El peso del patíbulo. A Jesús no le hacen cargar una cruz completa, sino el patíbulum en madero transversal horizontal, que pesa enormemente. Lo colocan sobre su nuca, atando sus brazos a él. Los otros 2 condenados, ladrones /diagonal rebeldes, van con él. Las caídas y el agotamiento. El estado físico de Jesús, tras la brutal flagelación, la hematidrosis y la falta de alimento, es crítico. Camina de forma espástica. Sufre múltiples y terribles caídas contra las piedras, golpeándose el rostro sin poder meter las manos. En una de ellas, pierde conocimiento y el oficial romano teme que muere de un paro cardíaco antes de llegar. Las mujeres de Jerusalén, un grupo de mujeres llora al verlo pasar. Jesús saca fuerzas para profetizarles de nuevo la terrible destrucción de Jerusalén. «Llorad por vosotras y por vuestros hijos». Simón de Cirene. Viendo que Jesús no sobrevivirá al trayecto, el centurión obliga a un hombre robusto, Simón de Cirene, a cargar el madero de Jesús el resto del camino. La tormenta de arena. Mientras tanto, Eliseo, desde la cuna, le avisa a Jasón que un siroco, una violenta tormenta de viento, polvo y arena procedente del desierto, está a punto de azotar Jerusalén. La llegada al Gólgota y el despojo. El viento aullante. Llegan a la colina pedregosa del Gólgota, donde los estipes, los postes verticales, ya están clavados en la roca. El viento del siroco aúlla lúgubremente entre ellos. El doloroso desnudo. Los soldados le arrancan el manto y la túnica a Jesús. Como la tela se había pegado a las heridas de los latigazos por la sangre seca, al arrancarla, vuelven a abrir en carne viva toda su espalda y pecho, provocando un dolor atroz. La corona de espinas. Los soldados le quitan la corona de espinas tirando bruscamente de ella, desgarrando aún más el cuero cabelludo y el rostro de Nazareno antes de desvestirlo por completo. La crucifixión. El enclavamiento. Jasón describe el procedimiento con terrorífico detalle médico. Jesús es tumbado. El verdugo clava un enorme clavo en el centro de la muñeca, no en la palma. El clavo roza el nervio mediano, uno de los más sensibles del cuerpo humano, enviando una descarga de dolor incomprensible. Jesús no grita, solo emite un gemido ahogado y gutural.
Lo mismo ocurre con la otra mano y los pies. El izado y la primera palabra izan el patíbulo con Jesús clavado y lo encajan en el poste vertical. En medio del dolor asfixiante y el viento cargado de arena que le golpea el cuerpo destrozado, Jesús levanta la mirada y pronuncia: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El público, la multitud y los sacerdotes aplauden y se burlan de leyendo el letrero de Pilato, INRI, Rey de los Judíos. Le gritan: Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Jasón anota que Judas Iscariote estuvo presente, pero tras ver cómo clavaban el segundo pie de Jesús, huyó corriendo hacia Jerusalén, incapaz de soportar más su propia obra. 1:30. La crucifixión se ha consumado. Mientras el cielo comienza a oscurecerse por la tormenta de arena, el ojo del siroco, los soldados romanos se sientan indiferentes al pie de la cruz a jugarse a los dados la túnica de Nazareno. La agonía en la cruz y el segundo ovni. Las burlas. Mientras Jesús agoniza en la cruz, los sacerdotes y la multitud se burlan de él, exigiéndole que baje si realmente es el Hijo de Dios. Jesús guarda silencio, pero perdona al buen ladrón prometiéndole el paraíso. El siroco. A las 1:40, la violenta tormenta de arena. El siroco, predicha por Eliseo, golpea a Jerusalén, oscureciendo el cielo y provocando la huida de casi todos los espectadores. El objeto volador. A las 1:45, el radar de la cuna detecta un segundo eco volando velocidades y ángulos imposibles para la tecnología humana. Jasón y los soldados romanos lo ven aparecer. Un disco mate gigantesco, silencioso, que se sitúa frente al sol, provocando un eclipse antinatural y sumiendo al Gólgota en la oscuridad total. Las últimas palabras y la muerte de Jesús. La madre en el Gólgota. En medio de la oscuridad, llega María, la madre de Jesús, sostenida por el apóstol Juan. Jasón describe a María como una mujer venerable de unos 50 años, de piel pálida y ojos hermosos, que no derrama una sola lágrima, mostrando un dolor profundo y contenido. Ahí tienes a tu madre, en un esfuerzo supremo y dolorosísimo, que le provoca una nueva hemorragia al apoyarse sobre los clavos de las muñecas para poder respirar y hablar. Jesús le encomienda el cuidado de su madre a Juan. María besa la rodilla ensangrentada de su hijo y se retira en silencio. El final. Tras pedir agua, recibiendo vinagre, y exclamar el inicio del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El cuerpo de Jesús entra en la fase final de asfixia, cianosis. A las 12:57:30 del viernes, 7 de abril del año 30, Jesús exhala su último aliento gritando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jasón cae de rodillas, con el alma rota por la melancolía. El regreso de la luz y el terremoto. En el instante exacto de su muerte, el gigantesco disco que tapaba el sol se retira hacia el este, devolviendo la luz. A las 3:01, se produce un violento terremoto que dura 47 segundos, aterrorizando a los presentes. El entierro y el final de Judas. La sepultura, José de Arimatea y Nicodemo reclaman el cuerpo. Lo llevan a una tumba nueva en un huerto cercano. Lo envuelven en lienzos de lino espolvoreados con mirra y áloe, le atan la mandíbula con un pañuelo y cierran la entrada con una pesada piedra circular. Él suicidió. Esa misma noche, el joven Juan Marcos le relata a Jasón el trágico final de Judas. El Iscariote, arrepentido desesperado al ver que Jesús fue condenado, intentó devolver el dinero al Sanedrín. Al ser humillado por los sacerdotes, arrojó las monedas en el templo y corrió hacia el barranco de Hinom, donde se ahorcó con su propio cinturón en una higuera. Jasón encontrará su cadáver devorado por las ratas al día siguiente. El domingo de resurrección. La vigilia de Jasón. En la madrugada del domingo, 9 de abril, Jasón se esconde cerca de la tumba vigilada por los romanos, ansioso por presenciar el milagro prometido. El portento tecnológico /diagonal divino. A las 2:40 de la madrugada, Jasón y los guardias sienten vibraciones secas sin ruido. Luego, un zumbido agudísimo, como un generador, les taladra los oídos, derribando a los soldados romanos, que quedan semi-inconscientes. La luz y la piedra. A las 3:01 de la madrugada, Jasón escucha el rechinar de la pesada piedra rodando por una fuerza invisible. Inmediatamente, un fogonazo de radiación luminosa blanco-azulada inenarrable sale de la tumba. El misterio de la sábana. Jasón corre al interior del sepulcro vacío con una antorcha. Queda maravillado y llorando al ver que la sábana mortuoria está intacta, pero deshinchada. El cuerpo no fue robado ni desenvuelto. El cadáver simplemente se desmaterializó, evaporó, desde el interior del lino, dejando la tela colapsada sobre sí misma. Jasón anota que la verdadera resurrección ocurrió justo antes de esta desintegración física, un misterio que explorará en su segundo viaje.
El regreso. A las 5:42 de la mañana del domingo de resurrección, Jasón sube a la cuna y despega hacia el futuro, dejando su corazón para siempre la Palestina del año 30 junto a Jesús Nazaret. Y así concluye la asombrosa primera entrega de Caballo de Troya. J. Benítez logra un final magistral uniendo la teología del sepulcro vacío con las teorías modernas sobre la sábana santa de Turín, la radiación que desmaterializó el cuerpo. ¿Qué le ha parecido la historia completa? ¿Hay algún aspecto científico, histórico o teológico de la novela que te gustaría debatir o aclarar? Dime en los comentarios.